Miguel Tibol, que firma y asegura que es un cuadro de Corsa. Entonces, yo les pregunto a todos ustedes, distinguidísimos peritos en la materia del arte plástica, ¿quién compra el de 4.500 firmado? ¿Y quién compraría los dos de $3.000 sin firma? ¿Quién compra los de 4.500? Caray, lamentablemente es mayoría. Esto significa que a ustedes el arte como tal no les importa. La inversión, obviamente llevada a cabo en la adquisición de una obra pictórica, cuya única diferencia respecto de los otros dos es que tenía la firma. Esa firma, ese es el derecho a paternidad. Y ahí es a donde yo quería llegar, al derecho de paternidad. Y el derecho a paternidad, acaban ustedes de darse cuenta, es tan importante en el mundo del derecho de autor, que es lo que vincula a una obra con su creador. Y ese vínculo se traduce en dotar a las creaciones de un valor económico y de una certidumbre absoluta. Porque en el arte visual, ¿qué es lo que a nosotros nos impacta? Lo que nos entra por los ojos. Entonces, si ustedes tenían 3 cuadros y 2 eran extraordinarios y el otro estaba firmado por Corsas, ¿por qué comprar el de Corsas cuando los otros 2 les entraron igual por los ojos? Entonces uno dice, claro, porque no tiene el mismo valor económico, porque no proviene probablemente de ese gran pintor que yo admiro y reconozco. Entonces, el nombre del autor sí vale, tan vale que es una condición que nosotros frecuentemente utilizamos para tomar la decisión de si le entramos o no le entramos. Claro, en la valoración que ustedes hicieron hubo un elemento de plusvalía. Es decir, este cuadro que hoy compro probablemente mañana me ayude a salir de una bronca si finalmente me veo en un aprieto, porque el valor de reventa evidentemente es fundamental en este negocio. Pero este mismo ejemplo lo aplicamos de manera absoluta en los textos literarios, lo aplicamos en las obras audiovisuales, lo aplicamos evidentemente en las obras de diseño, porque uno puede pararse frente a una obra y decir, no me entra, no me gusta, y en cuanto llega el vecino dice, hombre, este es el cuadro de Polachak, ¡ah, es de Polachak! ¡Oh, qué profundidad! ¡Qué sentimiento! Claro, lo único que uno tiene que saber es la fuente del autor para otorgarle, la mayoría de las veces, un valor a las obras que a veces visualmente a uno evidentemente no le mueven y que generan absolutamente nada. Gracias, Paul, por permitirme utilizar este ejemplo. Bueno, el derecho a la integridad ya se los platiqué con el ejemplo evidentemente relacionado con esta frase de Francisco I. Madero. ¿Por qué el derecho de modificación es un derecho fundamental? Bueno, porque este derecho a modificación en el ámbito del derecho a autor permite que un autor se oponga a que cuando el hijo de la muchacha finalmente se casa con la hija de la patrona en estos finales felices de telenovela que todos los días vemos por el canal de las estrellas y el de las no tantas estrellas, en una condición de modificación podríamos entonces lograr que ese hijo de la muchacha y la patrona ya no se casaran, porque alguien decidió darle un final totalmente distinto. Es decir, lo que busca este derecho de modificación aunado al derecho a integridad es que la obra se exprese en la forma en que el autor finalmente la ha diseñado, exactamente con sus mismas palabras, con los mismos epílogos, con las mismas conclusiones. Y hay un derecho que pocos o realmente nadie conoce, el derecho de retracto arrepentimiento. Ese derecho de los autores de alguna manera, a oponerse a que se lleve a cabo la explotación de una obra que ellos han creado, cuando ya no comparten los motivos, la filosofía, lo que los orilló finalmente a dar a conocer en alguna época de su vida. Esto pasa mucho más con los escritores que con los autores de la obra plástica en general, cuando, por ejemplo, y sobre todo en el ámbito de digamos, aquellos que participan de la ciencia, de la política, en sus juventudes adhieren de algunas posturas ideológicas en particular y escriben profusamente sobre un tema y con el paso de los años cambian de dirección de manera total y absolutamente brutal. Es decir, le hace muchos priistas hoy convertidos en nuestros distinguidos próceres de izquierda.
Esto haría, imagínense hoy, que en un gran mitin de Cuauhtémoc Cárdenas se distribuyera un panfleto de Cuauhtémoc enarbolando las causas de la Revolución Mexicana al amparo de la bandera del PRI. Y entonces uno repartiera entre todos los seguidores mis mejores discursos priistas por Cuauhtémoc Cárdenas. Decía, bueno, ¿qué les pasa? O sea, si bien es cierto que yo soy el autor, hoy ya no comparto esa misma filosofía. Por lo tanto, en ejercicio del derecho de retracto o arrepentimiento, puedo pedir el retiro de la circulación de todo aquello que ya no es de una u otra manera sostenido o defendido por mí para evitar que se me cause un perjuicio o una lesión a mi reputación. Claro, en el ejercicio de este derecho, Cuauhtémoc tendrá que subsanar económicamente el perjuicio causado al legítimo titular de los derechos sobre sus libros, porque evidentemente alguna afectación. ¿Cuál es la característica de estos derechos? Primero, que son personales. Son de uno, nacen en la persona del autor. Son inalienables, lo que significa que no se pueden enajenar, no se ceden, no se venden, no se licencian. Son derechos que se conservan en la persona del autor. Son irrenunciables, son derechos que el autor de ninguna manera puede renunciar, y aunque lo hiciera en un contrato es nulo de pleno derecho, porque las disposiciones de la ley son de orden público e interés social. Y finalmente es un derecho perpetuo. No prescriben con el paso del tiempo. Nadie pierde su calidad autoral por el simple transcurso del tiempo. Podrán ser 300, 400, 500 años, Miguel Ángel sigue siendo autor de sus esculturas y Cervantes evidentemente de sus libros. Y así sucederá, es decir,